En este capítulo vamos a ver la forma de cómo podemos manipular el lienzo en Photoshop. El lienzo no es más que el fondo y cuando no tenemos un fondo, en este caso tenemos una fotografía, Photoshop asume que esa fotografía es el lienzo. ¿Cómo podemos manipular ese fondo? Lo podemos hacer desde imagen y en tamaño de lienzo, pero antes les quiero mostrar en tamaño de imagen cuáles son la anchura y la altura de esta fotografía. Y aquí podemos ver que la anchura es de 13.33, digamos, y 8.89 de alto. Entonces, esas son el tamaño. ¿Qué pasaría si yo quisiera imprimir esta fotografía en un papel 10 por 15? Entonces, yo tendría que poner acá un 15 y lógicamente acá un 10. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo aquí? Yo lo puedo poner acá y simplemente se va a agrandar, pero yo quiero que se le genere un borde blanco a esta fotografía, es decir, con el tamaño actual que tiene, que es 13.33, yo la quiero dejar tal cual, pero que se imprima en un papel 10 por 15. Para eso, entonces, vamos al paso siguiente, que es cambiar el tamaño del lienzo. Y le damos aquí en imagen, tamaño de lienzo y se nos abre esta ventanita. Aquí vamos a cambiar a pulgadas para ver cómo lo vimos anteriormente. Y aquí tenemos las mismas medidas. Anchura 13.333, altura 8.89. Entonces, actualmente solamente la fotografía tiene esta anchura. Yo quiero imprimirla en un papel con 15 pulgadas. Yo le pongo 15 y ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que Photoshop va a dividir o repartir el restante después de 13.33 hacia los laterales. Sin tocar nada acá, por el momento, aquí podemos elegir cuál será el color de fondo. Si es negro, gris, blanco, color frontal, se refiere a estos colores, yo lo voy a dejar en blanco para que ustedes vean. Le voy a dar en OK. Y como pueden ver, ahí se ha repartido el restante después de los 13.33 pulgadas. Ahí lo tendríamos. ¿Qué tendríamos que hacer para la parte superior? Para la parte superior haríamos lo mismo. Vamos a tamaño de lienzo y aquí volvemos a poner en pulgadas y abajo pondríamos 10 pulgadas. Pasaría lo mismo que Photoshop va a repartir el restante después de los 8.89 pulgadas hacia arriba y hacia abajo. Aquí no tocamos nada, lo dejamos igual blanco y le damos en OK. Y ahí tendríamos nuestra fotografía de un tamaño de 13.33 por una altura de 8.89 en un papel fotográfico de 10 por 15, lista para ser llevada al laboratorio e imprimir. Le daríamos aquí en archivo, guardar como y listo. Por ese lado. Voy a dar un paso o dos pasos hacia atrás porque quiero mostrarles que no solamente podemos poner ese tamaño, podemos poner un tamaño más grande incluso. Volvemos aquí a pulgadas y aquí yo puedo ponerle 20 y en este caso 15. Si yo le doy en OK, vemos que ahí se nos crea un lienzo más grande y también podemos llevarla a imprimir. Voy a dar un paso atrás nuevamente para mostrarles otra cosa. Vuelvo a imagen, me voy a tamaño de lienzo. ¿Qué pasa si solo quiero poner un margen o un borde blanco en un lado de toda la fotografía? Por ejemplo, si quiero poner la parte inferior, vuelvo aquí a lo que es pulgadas y aquí lo que yo voy a hacer es poner, por ejemplo, un 14. Y ese 14 yo únicamente quiero que se le agregue en la parte derecha. Para eso lo que hago es, voy a volver acá, voy a poner en el centro, lo que hago es seleccionar dónde quiero que se genere el espacio, es decir, ese restante después de 13.33. Entonces yo lo quiero al lado derecho, por lo tanto doy un clic aquí en lo que dice ancla en este punto central, aquí. Perdón, del otro lado en este lado es donde se va a crear el espacio. Le voy a dar en OK y como ven, ahí tenemos ese espacio. Si yo quiero crear un espacio o un borde blanco en la parte superior, entonces me vengo por acá, tamaño de lienzo, y vuelvo a ponerlo en pulgadas y aquí le digo que quiero
una dimensión de 10, pero que se cree en la parte superior. ¿Cómo lo hago? No le doy aquí, sino que le doy aquí para que se corra hacia abajo y me genere ese espacio. Le doy OK y como pueden ver, ahí se creó el espacio de el borde blanco. Voy a volver aquí, tamaño de lienzo, y lo voy a hacer general a como lo habíamos hecho al principio. 15 por 10 y lo dejo tal cual. Aquí no toco nada. Quiero que todo el restante se reparta en los 4 lados. Le doy OK y listo. Ahí tendría la manipulación del lienzo.